Bueno, les había dicho cómo diferenciamos, ¿no es cierto?, al artículo del pronombre. Ahora sí, ten muy presente lo siguiente. Primero, el artículo siempre concuerda con el sustantivo en género y en número, ¿ya? Por ejemplo, cuando está en plural, en vez hadas, ¿no es cierto?, es las hadas, ¿no es cierto? Eso sería el artículo, ¿no es cierto? El artículo, ahí está, ¿no es cierto? Pero cuando se interpone un adjetivo, recuerda que siempre corresponde, ¿no es cierto?, a esto, ¿no? A esto, ¿no? Pero sería la gentil hada. Profesor, ¿pero qué es lo incorrecto? Lo incorrecto, chicos, ¿no es cierto? Lo incorrecto es decir la hada. Eso no se dice. Se dice el hada, las hadas, o en este caso, la gentil hada, porque se determina a partir del adjetivo, ¿correcto? Pero no se puede decir la hada. Esto no se puede decir, ¿correcto? Entonces acá adjetivo como tal, ¿correcto? Porque debe haber una concordancia. Solo por la concordancia nada más, ¿correcto? Ahora, también es importante recordar que cuando dos o más adjetivos modifican a un mismo sustantivo, el artículo solo precede al primer adjetivo. Por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo no puedo decir el débil y el triste hombre expiró. No puedo decir esto. Artículo, pero no puedo decir esto. Eso es incorrecto. Yo debo decir solamente el débil y triste hombre expiró. Siempre habrá un artículo principal que estará acompañando al adjetivo, ¿no es cierto? A un adjetivo, el primero. El otro no, ¿no es cierto? No debe ser un acompañamiento como tal. Así que ya sabes, ¿correcto? Entonces, mira lo que dice aquí y lo que tú debes hacer. Lo que dice aquí es lo siguiente, por si acaso. Lo que dice aquí es lo siguiente. A ver, por acá dice lo siguiente. Subraya, dice, subraya. Lo primero dice, no, encuentra 10 palabras en letras y preséntalas con un artículo determinante. Bueno, ya tú sabes cómo vas a hacer. Ya sabes que los artículos determinantes son el, los, la y las y lo, ¿no es cierto? Ya sabes que son los determinantes. Me piden aquí que subraye los artículos presentes en las siguientes oraciones. Dice, esa película la alquilé para verla durante el almuerzo. Solamente el almuerzo, ¿correcto? Los diplomas, ¿no es cierto? Los diplomas de los primeros puestos, los guardé yo. Profe, los, ese los no, porque ese los es pronombre, ¿correcto? Las cortinas están sucias, esas las, ¿no es cierto? Cortinas están sucias. Así que las mandaré, esas las mandaré, no. A la lavandería, profe, sí, porque la es artículo y lavandería es un sustantivo, siempre acompaña, correcto. Tengo una buena noticia para ti, ¿ya? Tengo una buena noticia para ti. Lograste tu ingreso a la universidad, ¿correcto? Ahí está. Daré una vuelta, mientras tú preparas la comida, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Otras aclaraciones que debes saber con respecto al artículo son los siguientes. Los artículos definidos, ¿correcto?, son homónimos de los pronombres personales. El, lo, la, las y los. Pero al respecto se deben plantear dos aclaraciones. Primero, el pronombre él se distingue por el acento del diacrítico. O sea, ¿qué quiere decir? Que él es diferente, ¿no es cierto? Él con tilde es un pronombre, mientras que el sin tilde es un artículo. Pero hay que también saber cómo lo aplicamos. ¿Por qué? Porque los pronombres lo, los, la y las se diferencian de los artículos porque acompañan a los verbos con posición proclínica. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, mira por acá. Si yo tengo lo, ¿no es cierto? Si yo tengo lo, yo sé que, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo aquí es un artículo, profe. ¿Por qué? Porque al costado tiene un adjetivo. ¿Te das cuenta? Pero, profesor, acá, ¿por qué sé que es un pronombre? Porque acá tengo, ¿no es cierto? Porque acá, en vez de estar acompañando un adjetivo, está acompañando un verbo. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, lo, ¿no es cierto?, sirve como artículo neutro
Pero también sirve como pronombre, sí. Pero depende de qué. Depende, ¿no es cierto?, de a qué acompaña. Este artículo se acompaña de adjetivo. Es pronombre, se acompaña un verbo. Por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? Los artículos, ¿no es cierto? Animales, adjetivo. Los, por ejemplo, pronombre. ¿Y por qué es pronombre? Porque sentenciaron es un verbo. ¿Te das cuenta? Porque acá la mañana, claro, la artículo, ¿no es cierto? Mañana, sustantivo. O perdón, sí, sustantivo. Sustantivo. ¿Correcto? Y la encontró la pronombre. ¿Y por qué? Porque encontró es verbo. Profesor, o sea que yo puedo diferenciar a un artículo de un pronombre como cuando, ¿no es cierto?, determino qué elemento acompaña. El artículo siempre acompaña al sustantivo o también puede acompañar al adjetivo. Pero el pronombre acompaña siempre al verbo. ¿Correcto? Porque recuerda que el pronombre reemplaza al verbo. Mientras que el artículo solo lo acompaña. ¿No es cierto? Perdón, el pronombre reemplaza al sustantivo, mientras que el artículo solo acompaña al sustantivo. ¿Correcto? Eso también es muy importante aclararlo. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, si te digo la verdad, profe, la verdad, claro, la verdad sería artículo. Espero que no se la digas. La digas, profe, claro, es que la digas o decir es pronombre, entonces esa no se debe subrayar. Entonces tienes que darte cuenta qué elementos funcionan como verbo y qué elementos están funcionando como adjetivo. Si funciona como adjetivo, lo que se acompaña al adjetivo o lo que acompaña al adjetivo es un artículo. Y si acompaña un verbo es un pronombre. Dice, venderé la colección de discos que heredé de mi padre al mejor postor. Al también, porque es un artículo contrario. Busqué una lupa para ver mejor a ese gusano. Una lupa, ¿no? Es un hombre tranquilo, joven y simpático. Veré la forma de salir más temprano de la oficina, ¿correcto? Entonces ya sabes, eso también es muy importante. Y finalmente otra cosa que también tienes que saber, el artículo lo otorga calidad de nombre a los adjetivos calificativos que se digan por esto. Por ejemplo, su bello rostro, lo bello de su rostro, ¿correcto? Entonces ya sabes cómo es este tipo de condiciones. Muy bien. Ahora, dice acá, enseña un círculo de artículos y subraya los sustantivos. Eso también te queda para ti, ¿no? Tienes que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, la ansiedad, la sería artículo, ansiedad sería sustantivo, ¿no? Que los sostenía, ese los noa. ¿Por qué, profesor? Porque los sostenía es un verbo. Les reflejó también es un verbo, ¿no? Ahí no. El rostro, el sería artículo, rostro sería sustantivo, ¿no? Y ahí tú, de alguna manera, puedes ir modificando o puedes ir detallando qué elementos sirven allí y qué elementos no, ¿correcto? Entonces, profesor, te queda como actividad de extensión a ti, transcribe un poema de tu preferencia y encierra todos los artículos presentes, ¿correcto? Eso te está quedando a ti para que tú lo puedas desarrollar y lo puedas realizar. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto?, 3 condiciones básicas del artículo, ¿no? La primera condición que es un modificador directo del sustantivo, ¿no es cierto?, siempre se presenta antes del sustantivo. Y además, ¿no es cierto?, tiene una clasificación determinada. Ahora, hay que recordar que el artículo también puede acompañar al adjetivo, pero siempre y cuando sustantive al adjetivo, ¿correcto? Esto también es muy importante. Y además, ya sabes que el artículo se puede clasificar en determinados, ¿no es cierto?, o definidos, en singular el masculino y en plural es los, ¿no es cierto? En femenino es la y las, y el artículo neutro es lo, y en indeterminantes e indefinidos, en singular masculino tenemos un y unos, y en femenino una y unas. Y los artículos contractos, ¿no es cierto? Que es la unión de una preposición más el artículo el, ¿no es cierto? El masculino singular. Si es a más el, es al, y si es de más el, es de, ¿no es cierto? Y funcionan cuando, profesor, o se escriben cuando
funcionan y se escriben cuando se quiere evitar la cacofonía al momento de unir, ¿no es cierto? Y al momento de enunciar, ¿no es cierto?, a un artículo con un sustantivo, ¿no? Para evitar esas contradicciones que se pueden presentar. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo lo que hemos visto el día de hoy. Ya sabes que si tienes alguna duda, me debes escribir a YouTube para yo contestarte lo más pronto posible. ¿Correcto? Cuídense mucho, entonces ya nos vemos en la próxima edición de este curso de lenguaje. Chao, chao.